escritores de Gramata. Queremos darles la bienvenida a este quinto taller de formación literaria. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la creación de personajes, de lo importante que es el uso de los personajes, pero saberlos usar de una manera adecuada, de una manera precisa, que sean personajes impactantes, personajes que le den fuerza al escrito o a lo que vayamos a realizar. Bueno, como estamos dándole espera a nuestro profesor, vamos a hablar un poquito acerca de por qué creen ustedes que es importante este tema de la descripción de personajes. ¿Por qué ustedes creen que tiene tanta importancia en la historia más que el mismo drama? Yo quisiera escuchar a Mildred, por ejemplo. ¿Mildred? Pena, ¿me repites la pregunta? Es que no te estaba escuchando muy bien, estaba mirando el audio acá en el computador. No, tranquila, sí, les decía que, ¿por qué ustedes creen que es tan importante el tema de la descripción o la caracterización de los personajes en las historias? Inclusive mucho más importantes que la misma trama. Para mí, o sea, no tengo mucha experiencia en la escritura, pero para mí es muy importante cuáles son las características, qué historia lleva cada personaje para dar como ese complemento en el momento de la historia. Incluso a mí me gusta mucho cuando estoy leyendo, sea un cuento, un microcuento, como profundizar un poco más, como por qué se portó así o qué lo llevó a hacer eso. Entonces para mí es importante. Ok, gracias, hombre, muy importante tu aporte. Oscar, ¿qué nos dice? Los personajes forman una parte muy importante del cuento, del relato, del minicuento, del microrelato, porque ellos son los que mueven la historia. Muchas veces puede haber un solo personaje o pueden haber varios, y ellos son los que lo desarrollan. Desde ahí es muy importante definir con anticipación, antes de escribir, qué es lo que va a hacer cada personaje. Yo creo que por eso es fundamental saber cómo vamos a darle las características respectivas. Digamos que hay un protagonista, hay un antagonista, hay una persona que entra por el medio de ellos, pero a veces hay otros personajes más. Es muy antes de escribir, debemos de saber qué va a hacer cada personaje. Por eso la importancia de estudiar sobre ellos. Yo quería preguntarles, no sé cuántos de ustedes escriben novelas o historias largas. Quería preguntarles, ¿qué tan útil ha sido para ustedes la ficha de personajes? ¿Conocen algo acerca de la ficha de personajes? Pues yo sí, pero dejo que otro compañero hable. Por ejemplo, escuchemos a Lilian. ¿Qué nos dices acerca de la ficha? Bueno, aunque Lilian es poeta y sus escritos son escritos en rima en otro formato, digámoslo así. Sí, pero he incursionado y de a poco estoy incursionando en esto de escribir textos más largos, relatos, cuentos de 2 o 3 páginas, y sin duda que el personaje hace a la historia, ¿verdad? Es fundamental, ¿no? Y lo que me marca un poco es que, bueno, con la descripción del personaje, con la creación de cada uno de los personajes, uno también va aportando a esto que va a escribir, ¿no? Creo que es sumamente importante también, más allá de que en muchas ocasiones no lo hago, ¿no? Cometo ese error de no hacerlo. Así que, me gusta esto. Pues
Pues sí, la verdad es que sí, a veces, pues yo, mi primera novela la hice sin una ficha, la misma historia me fue botando los personajes y su caracterización. Ya después, con el tiempo que fui aprendiendo un poco más acerca del tema de literatura, fue que fui aprendiendo esta característica tan importante a la hora de escribir. Bueno, entonces ya está nuestro tallerista, le damos la bienvenida a Edwin Hess, que es la persona quien nos va a orientar o a ilustrar un poquito acerca de lo que es la caracterización y la clasificación de los personajes. Edwin. Buenas noches. A partir del próximo martes. Buenas noches para todos los participantes. Les ofrezco excusas por la tardanza, pero se lo había explicado a Maccabi unos minutos antes. Una cuestión que salió totalmente de las manos y me tocó desplazarme hacia muy lejos para poder tener señal y tener acceso a energía para poder estar en el evento. Pero pues bueno, afortunadamente ya estamos acá y esperamos que los pocos minutos que va a ser la intervención sean muy fructíferos. Perfecto, Edwin. Te quería recomendar, el audio está muy bajo, no sé, y si de pronto te queda fácil un poco más de luz, porque te ves oscuro, o ahí... Permítame un segundito, yo me ubico mejor. Dale, ok, perfecto. Bueno, sí, les decía eso, que la ficha de personajes, he tratado de hacer el ejercicio y una tercera, un tercer escrito que estoy desarrollando lo estoy haciendo con base a una ficha, estoy elaborando una ficha y también es una buena herramienta porque ya cuando llegas al texto te permite ya tener armada por lo menos el desarrollo de cada personaje, dónde está situado, o sea, ya tienes un trabajo adelantado. También ayuda, pero pues en mi conclusión, ambas formas son posibles y son igual aceptables. No sé qué piensa Gio. Listo. ¿Sí me decías, Gio? Bueno, la verdad, hasta el momento yo no he usado la ficha de personaje. Siempre que me siento a escribir, el personaje aparece en mi mente, lo voy describiendo, lo voy inventando, lo idealizo, pero nunca antes de escribir me he sentado a imaginar cómo sería o cómo quiero que sea ese personaje en mi historia. Generalmente él va naciendo, él va tomando fuerza, él va tomando su carácter, su actitud en medio de lo que voy escribiendo. Pues es la forma que lo he hecho hasta el momento. Y hoy voy a aprender la pauta de crear el personaje antes de. Perfecto, listo, Edwin. En sus manos. Bueno, ahora sí, más o menos. Ahora sí ya se ve mejor. Bueno, buenas noches de nuevo. Maccabi, para pedirle el favor si usted podría compartir la presentación. Listo, de una vez. De una vez lo hago. Compartir. Bien, Maccabi les hizo la apertura preguntándole sobre la importancia de los personajes. Sí lo hicimos, efectivamente. Y hablamos acerca de lo importante que son y quienes tanto usan la ficha o van desarrollando el personaje en el proceso. Voy a minimizar discúlpame un segundito, voy a minimizar los videos para que se vea solo la presentación, ¿vale? De acuerdo. Listo. Arrancamos pues. Vale, para la siguiente diapositiva, por favor. Muchachos, a grandes rasgos vamos a tratar esos temas, los primeros 8 temas. Bueno, ya Maccabi les había hablado de la importancia de los personajes, algo que yo denomino jerarquía del papel del personaje, ya lo veremos, como una experiencia muy personal, cómo yo puedo definir o cómo he definido yo los perfiles de algunos de mis personajes, tema de arquetipos, que son los personajes
que todo el mundo quiere ver, los estereotipos que son más bien como los clichés y que serían las recomendaciones de los personajes sobre los cuales nosotros no deberíamos enfocar tanto nuestra escritura, y algo sobre teoría literaria en torno a la creación de personajes. Sigamos, por favor. Un momento. Ay, perdón. Ahí. Bien. Bueno, ya a usted les había comentado acerca de Maccabi. Estoy viendo como que si hubiera Dime. descuadrado un poquito el tema de formato, pero sigamos a la próxima diapositiva. Bien. Esto es un concepto muy personal que yo tengo acerca de la jerarquía del papel del personaje en cualquiera que sea una obra de tipo literario, artístico, ya sea una poesía, una obra, una novela, un cuento, una comedia, una tragedia. Entonces vamos a leer esa pirámide invertida desde abajo hacia arriba. Y ahí es donde les voy a explicar el por qué los personajes son tan importantes en la historia. Lo primero y lo principal es porque los personajes cargan con el peso de toda la historia. Un buen personaje hace que la historia realmente valga la pena, que la historia sea buena. De ahí que la intención de todos los personajes, ya sean los principales, los secundarios, los incidentales, es que tengan un papel definido dentro de la historia. Un personaje no puede pasar por un cuento, por una novela, sin tener un papel definido, sin que la presencia de ese personaje pueda incidir en algún momento en la trama de la historia. Bueno, de ahí para arriba, algo en lo que ahondaré de pronto ahorita es que entre los personajes y nosotros los lectores se debe crear como un lazo. Entonces, ¿y cómo se crea ese lazo? A través de los sentimientos, de las emociones, de la capacidad que tengan los personajes para resolver acertijos, para resolver conflictos. Entonces, los lazos que se crean entre el personaje y el lector son muy profundos en la medida en que ese personaje esté bien elaborado. Ahora bien, todos los personajes tienen unas motivaciones dentro de nuestras historias. Esas motivaciones son las que permiten que la historia vaya avanzando. Si un personaje no tiene motivaciones, va a ser un personaje estático, se va a quedar estancado y la historia realmente no va a avanzar. Y finalmente, el tema de catarsis. Les ha pasado a ustedes, me ha pasado a mí, les ha pasado a muchas personas, que después de que cierran un libro, después de que terminan de leer una novela o un cuento, ustedes se remontan a tiempos pasados, se acuerdan de otras personas, se acuerdan de momentos. Esa es la catarsis. El evento en el que usted se identifica con ese personaje, con la historia, y cuando eso le genera una exaltación, exultación del alma, del espíritu, del corazón, de sentimientos, ahí es donde se genera la catarsis. Y ahí también radica la importancia en que haya un buen personaje, en que ese personaje influya en su vida posterior, en aspectos de la vida real. Sigamos, por favor. Aquí. Bien. Este también es como una definición ya muy personal que yo hago sobre cómo podría uno clasificar los personajes, de acuerdo a su papel, a su importancia, a el grado de participación que tenga un personaje dentro de una historia. Según su participación, los personajes pueden ser principales, secundarios y terciarios. Según el rol, pueden ser protagonistas, antagonistas o tritagonistas. Yo les voy a hacer una aclaración aquí al respecto. Hay personajes principales que necesariamente no son protagonistas ni antagonistas. Y hay personajes secundarios que eventualmente pueden ser personajes protagonistas. La diferencia aquí radica en qué tan incidentes son en la trama de la historia y en qué frecuencia y con qué frecuencia ellos van apareciendo dentro de la misma historia. A ver, según su
según su caracterización, personajes planos y personajes redondos. Los personajes planos no están muy bien definidos, no tienen una identidad muy bien elaborada, no se sabe exactamente hacia dónde van o cuáles son sus conflictos o sus intereses. El personaje redondo es el personaje que está muy bien identificado dentro de la historia. Sabemos rasgos de su personalidad, sabemos algo de sus gustos, sabemos datos biográficos, rasgos físicos de esa persona. Ahora bien, el tema es según su evolución, yo se los decía ahorita. Hay personajes estáticos, personajes que no avanzan en la trama, que se quedan en un solo punto. Esos personajes no son tan incidentes en la historia, mientras que los personajes dinámicos permanentemente están jugando un papel preponderante dentro de la trama de nuestra narración. Y esto que es muy importante, y ahorita se los voy a relatar con mayor énfasis, sobre qué son los arquetipos y los estereotipos. Usualmente el tema de arquetipo se ve con más positivismo que el tema del estereotipo. El estereotipo es más bien como un personaje peyorativo, como un personaje que no es tan agradable dentro de las historias a contar. Sigamos, Maccabi, por favor. Bueno, esto es un tema ya relacionado con literatura, con teoría literaria. A ver, técnicas para elaborar personajes, hay tantas cuantos autores hay. Cada escritor podría tener su propia técnica para elaborar personajes, y cada persona que escribe tiene sus propias motivaciones, sus propios intereses o su propio método para elaborar o para darle vida a sus personajes. Sin embargo, a lo largo de la historia ha habido algunos autores que han intentado hacer teoría frente a cómo se pueden crear personajes. Aquí yo relaciono cuatro autores que en algún momento yo estuve estudiando. Para quienes de pronto conocen la obra poética de Aristóteles, es quizás la primera obra literaria que habla sobre teoría de la creación de obras literarias como obra de arte. Sin ahondar mucho en el tema de poética, hay tres conceptos de los cuales Aristóteles nos habla, que son poiesis, mímesis y catarsis. La poiesis es el momento en el que el poeta tiene la inspiración, se crea su historia, inventa sus personajes y los plasma en un escrito. La mímesis es el momento en que tanto el lector como el escritor ven en eso que está escrito la representación de eventos de la realidad. Y la catarsis, lo que yo les explicaba al principio, es el efecto final que tiene una obra literaria. Aunque estos conceptos se aplican en todas las artes, estamos aquí hablando específicamente de literatura. Ahora bien, Aristóteles decía que cuando uno iba a crear un personaje, lo mejor era que ese personaje hiciera cosas, dijera cosas y pensara cosas con las cuales el lector se pudiera identificar y que el lector al final, cuando ya cerrara el libro que les dije ahorita, sintiera como esa bofetada. Algún término parecido a lo que Seidel explicó cuando hizo su taller de minicuentos, que el lector sienta una bofetada y que esa bofetada se la haya pegado el personaje y el autor de la obra. Ahora bien, algo que yo denomino la escuela rusa. Dos autores, Vladimir Prof y Mikhail Bakhtin, pues ellos versaron mucho sobre el tema de las creaciones literarias. Y ambos coincidían en que el escritor, antes de sentarse a plasmar sus personajes, debía vivir en la piel de ellos mismos. Y entonces hicieron en algún momento un experimento de que tomaron un grupo de personas y les pidieron que escribieran como si ellos fueran tal o cual persona de cierta profesión. Entonces a uno le dijeron que escribiera como si él fuera un mecánico, a otro como si fuera un indigente, al otro como si fuera un marinero, y pues cada uno hizo sus escritos.
Posteriormente, al marinero le pidieron que fuera y estuviera un mes viviendo dentro de un barco y estuviera navegando. Lo mismo al que escribió como si fuera indigente, que se caracterizara como indigente, viviera en las calles, comiera lo que comen los indigentes, durmiera donde duermen ellos, y lo mismo con el primer ejemplo. Y posteriormente les pidieron nuevamente que hicieran el ejercicio de escribir. Y notablemente la calidad de lo que escribieron después era muy superior a lo que escribieron antes. Entonces esa era una técnica de la que ellos hablaban, que se podía hacer uso, y es vivir en la piel de los personajes. Si yo quiero escribir como si yo fuera un policía, o quiero describir el papel de un policía o un personaje que sea policía, pues por lo menos ver cómo es el turno de trabajo de un policía, saber cómo es que hace un procedimiento de captura. Así más o menos era el tema de la escuela rusa para la creación de personajes literarios. Bueno, bien, pasamos al tercero, que es Mariano Azuela. Este señor era un médico mexicano que también tomó la literatura como una afición y escribió un ensayo que se llama 100 años de literatura mexicana, y en este ensayo él básicamente dice que los narradores son terceras personas observadoras. Realmente el narrador no debería saberlo todo sobre un personaje. Entonces, cuando el narrador es en tercera persona, el narrador puede ver a ese personaje, pero como no conoce rasgos de su personalidad, entonces lo describe. Y resulta que Mariano Azuela dio este ejemplo escribiendo una novela que se llama Los de Abajo, y cuando él escribió Los de Abajo, hizo la descripción de sus personajes según cómo se le parecían. Perdón un momentico aquí. Bueno, queremos darle la bienvenida a las personas que han ingresado actualmente. Dolly, Ever, Jairo. Queremos darles la bienvenida, David, y darles la bienvenida y pues invitarlos para que sigan participando de todas estas actividades que Gramata está desarrollando. Para dentro de 8 días tenemos programada un taller acerca de la poesía. Yo sé que hay muchos de nosotros que son amantes de la poesía y escriben versos hermosos, y entonces pues ya tenemos programada una capacitación para que tengamos más herramientas a la hora de también escribir poesía. Hemos invitado a 2 compañeras de nosotros, argentinas, Lilian e Irma, y ellas nos van a hacer el honor de orientarnos un poco más acerca de lo que es la poesía y todas sus características. Bueno, listo. Les decía, para Mariano Azuela, el papel del narrador era muy externo, y entonces él decía que cuando el narrador viera un personaje, que le permitiera al mismo personaje que él se describiera, que él hablara por sí mismo. Pero el narrador sí hacía una introducción del personaje. Entonces, por ejemplo, cuando él veía a una persona de raza negra, el narrador no se refería a esa persona como un negro corpulento, sino que lo explicaba como si fuera un dibujo. Se refería a una persona negra como una silueta oscura, y a una persona blanca se refería como un dibujo iluminado. Cosas así. Hacer alusión, o más bien describir los personajes comparándolos con cosas muy estéticas, como si fueran dibujos. Y finalmente, que esto es muy importante y sobre él ahondaré. Joseph Campbell fue un profesor de literatura, mitólogo estadounidense.
a partir de la lectura que él hizo de 2 libros de James Joyce, que eran Ulises y Finnegan's Wake, a él se le ocurrió escribir un ensayo relacionado con el periplo del viajero, así se llamaba, o con el viaje del héroe. Según este ensayo, escrito por Joseph Campbell, que también es un cuento relacionado con el monomito, que fue una teoría creada por él, el monomito, él dice que en todo cuento, en toda novela, en toda obra dramática, debe haber al menos 8 personajes. Y esos 8 personajes los veremos en la próxima diapositiva. La siguiente. Ahí, dejemos ahí. Esos son los personajes, perdón, los 7 personajes. El héroe, mentor, aliado, heraldo, bufón, camaleón y la sombra. Vaya dándole un clic por cada uno, por favor. Bien, pues el héroe allí mismo lo dice, es el guía principal del lector y de la audiencia y de la historia. A través del héroe se puede vivir la aventura, que es la misma historia. Aquí, con el tema del héroe, lo que les decía al principio, es fundamental que se generen lazos entre el héroe y el lector, ya que es a través del héroe que, digámoslo también, el protagonista o el personaje principal, a través de los ojos de él, es que el lector experimenta lo que está sucediendo. Decía Campbell que durante el periplo del héroe, él va dejando que el mundo se conozca y va dejando atrás un mundo desconocido, un mundo conocido, y va adelantándose en un mundo desconocido. Este nuevo mundo es tan diferente que cualquiera de las habilidades que antes tenía no van a ser suficientes para el héroe. O sea que el héroe es el personaje principal y se va enfrentando siempre a retos y a obstáculos. Sin embargo, déle clic, por favor. El héroe en algún momento, vuelvo y digo, el héroe y el protagonista o el personaje principal en algún momento va a tener obstáculos o va a enfrentarse a cuestiones desconocidas. Ahí es donde conoce al mentor. El mentor le explicará la forma en que opera el mundo, cómo son sus reglas, le va a mostrar cómo es que puede enfrentarse a los obstáculos y cómo puede usar sus habilidades para enfrentarse a los problemas. El mentor también eventualmente lo dotará de alguna herramienta, de alguna estrategia, de algún equipo para que el personaje principal pueda lograr avanzar en este camino de la historia. Por lo general, los personajes principales en este tema de la teoría de Joseph Campbell que les estoy hablando, tienen un poco de temor de dejar atrás el mundo conocido y de avanzar en el mundo desconocido. De ahí entonces parte el hecho de que el mentor es importante para que le dé un poquito de impulso y de ánimo al personaje principal. Seguimos. El aliado. Como lo dice allí, el héroe tendrá muchos retos en su camino y la mayoría de ellos serán tan grandes que no podrá superarlos por sí solo. Entonces tal vez necesite a alguien que distraiga, no sé, supongamos, se va a enfrentar a unos guardias o al enemigo, necesita de alguien que le ayude a enfrentar a ese enemigo o a distraer a ese enemigo. Alguien que le ayude a elaborar un plan más brillante del que el mismo héroe tenga, o que simplemente le ayude, no sé, a cargar con un tesoro, o que le ayude a llevar lo que sea que tenga que llevar. Además, dice Campbell que es muy importante que los personajes principales tengan un aliado, ya que en algún momento de la historia se puede volver un poco aburrido que esa persona haga su recorrido sola, sin que tenga alguien que le haga compañía, alguien con quien conversar. Y otro punto a favor es que el aliado, al demostrarle lealtad a ese héroe y admiración, le da también un poco de ímpetu al héroe para que él vaya avanzando en la trama de la historia. Bien, Heraldo, dejemos aquí alguien que de pronto me diga que a qué se le viene a la mente con este tema de Heraldo.
¿Quién podrá ser el heraldo o qué podrá ser el heraldo? Gio, que es tan curioso. Bueno, bien, el heraldo. Démosle clic ahí. En este momento se me viene como heraldo, no sé, como una especie de empleado, como digamos, yo diría que es como ¿cómo es que se dice? Sancho Panza, como el Sancho Panza del Quijote. Bien, pertinente, aunque Sancho Panza sería más como el aliado o el mentor. Bien, de todas maneras, vayan pensando en lo de bufón, camaleón y sombra, que ya les voy a preguntar también. Heraldo. El heraldo es el mensaje o el mensajero o el que trae una noticia. El heraldo usualmente aparece al principio de las historias para anunciar la necesidad de un cambio o para decirle al protagonista o al héroe que debe emprender una misión. Es como el catalizador que pone en marcha la trama. Algunos ejemplos de heraldo puede ser alguien que traiga noticias de una tierra lejana en la que le diga al protagonista que hay un peligro inminente sobre él o sobre su comunidad. Ya, el heraldo también le cuenta historias al personaje principal, lo hace soñar o simplemente se lo lleva a rastras a un viaje. Y los heraldos no tienen más rol en la historia que esa, que ser como que los que estimulan el inicio de una marcha o de un viaje en la cual va a ser el protagonista, el principal marchante o el caminante o el viajero. En este caso, según mi ejemplo, el heraldo sería Don Quijote, que es el que lleva a Sancho Panza a vivir las aventuras supuestamente. Sí, de pronto de alguna forma, según el rol que cumplen, no según no según la caracterización, sino según el rol, podría ser el papel de heraldo él. Vale. Ahora bien, bufón. Alguien de pronto... Perdón, Edwin. Señor. Lo que pasa es que ya este primer tiempo, ya nos hacen falta 3 minutos, entonces vamos a seguir desarrollando el texto como lo llevas. Si se pausa, entonces les vamos a pedir el favor a todos que vuelvan a ingresar en la segunda sesión. Ya ustedes tienen el link para que vuelvan a ingresar y podamos continuar con el ejercicio. Y ya más bien, después de que terminemos la presentación, damos espacio a unas preguntas. ¿Les parece? Perfecto. Listo. Entonces continúo hasta que se corte. Sí, dale. Bien. Que después unimos los videos. El bufón, que en otras traducciones lo ponen como el tramposo. Este personaje es el que le da humor, el que le da diversión a la historia. Dice allí, cuando los tiempos son oscuros o tensos, le da a la audiencia como un descanso. Entonces, un bufón es el personaje que, por ejemplo, después de una larga travesía, o después de una batalla, o después de que el héroe tuvo una dificultad tremenda, es el que va y les canta una canción, el que les cuenta historias, el que los hace reír, el que los hace soñar, el que les da otro empujoncito para que al día siguiente o cuando reanuden la marcha vuelvan a tener un nuevo aire los personajes principales. Bueno, camaleón. Camaleón, el nombre, casi que el nombre lo dice, aunque en otras traducciones le ponen cambiaformas. El cambiaformas vive cruzando constantemente la línea entre aliado y enemigo del personaje principal. A veces empiezan como un aliado, pero terminan traicionando al héroe en un momento crítico. Otras veces la lealtad del camaleón es cuestionada, ya que se le pasa de un lado al otro. A pesar de eso, son personajes seductores, atrayentes y como implican cierto peligro, son muy principales en la trama de la historia. Los camaleones o cambiaformas que les decía ahorita benefician la historia al crear relaciones interesantes entre los personajes. Bueno, el camaleón también tiene un papel fundamental y es de generar cierto tipo de conflictos entre el héroe y el aliado y en algún momento intentar ponerlos en contra. Y finalmente, la sombra.
que la sombra es literalmente el villano de la historia, el antagonista o protagonista, porque hay protagonistas que son malos y hay antagonistas que son buenos. La sombra, que es el villano de la historia, existe para crear amenaza, para generar conflicto, para darle al protagonista algunas dificultades. Ese arquetipo, como muchos otros, no tiene que ser un personaje específicamente. La sombra o el enemigo puede ser también un objeto. Por ejemplo, yo con el tema de hacer personajes, y él tiene razón, también yo lo decía al principio, necesariamente el protagonista no tiene que ser la persona buena o el antagonista una persona mala, ¿no? Uno puede jugar mucho con eso. También hay personajes que son muy duales. Cuando yo les decía ahorita sobre el tema de la sombra, que necesariamente el villano o la sombra, o no necesariamente tiene que ser un personaje o una persona en particular. Y yo iba a poner de ejemplo que en El Señor de los Anillos, la sombra es el anillo, porque el anillo es precisamente el que genera conflictos, el que hace que varias comunidades, que varias congregaciones tengan sus desacuerdos, sus conflictos, y que todos quieran tenerlo de una vez. Bien, ya estábamos por finalizar el tema de cómo uno puede perfilar los personajes. Este fue un ejercicio que yo hice en algún momento y que me salió muy bien para cómo uno puede describir un solo personaje, pero a lo largo de toda la historia. Cuando uno introduce un personaje en un cuento o en una novela, de tajo uno no va a describirlo, no va a describirle todas sus categorías, sino que a lo largo de la historia uno va presentándole al lector el personaje. Entonces yo ponía esas categorías, que son las que a grandes rasgos nos dan el perfil general de un personaje. Lo de virtudes y vicios. Los protagonistas y antagonistas hacen el bien y el mal porque se redimen o se equivocan. En este aspecto muy importante, algo que decían ahorita, y es que los personajes todos son humanos. A los personajes les da sueño, les da hambre, se cansan, les da ganas de ir al baño. Entonces nosotros también deberíamos tener en cuenta esos detallitos al momento de humanizar un personaje. Tener en cuenta temas como cuál es la alimentación de ellos, cuál es su estado físico, su estado de salud, si de pronto consumen algún medicamento. Sobre este particular hay que tener especial cuidado en no meter cosas por meter de relleno. Decir que no, que se toma un acetaminofén, pero no saber por qué se lo toma. Si es porque realmente le duele la cabeza o se lo tomó por alguna cuestión en particular, o saber si ese acetaminofén posteriormente le va a causar una intoxicación, cosas así. Si vamos a hacer alusión a cuál es la dieta, cuál es cuál es la dieta, cuáles son los medicamentos que esta persona toma, es porque eso va a tener alguna incidencia en la trama. También describir cuáles son los gustos, las preferencias, qué les gusta o qué le disgusta a nuestro personaje. De alguna forma, así podríamos perfilar mejor nuestro personaje. Hay que tener mucho cuidado en que, por ejemplo, si a nuestro personaje le gustan los deportes, por ahí en algún momento no vaya a decir que se aburrió viendo un partido de fútbol, porque no sería muy coherente. El tema de rituales. Todo lo de rituales incluye las creencias religiosas que tiene nuestro personaje. Si es una persona agorera, que cree en agüeros, si esta persona tiene algún héroe o algún ídolo en particular, o si por el contrario hay un tipo de personas que a él le disgustan o lo fastidian. Familias y amigos. Aunque en algunos momentos no puede ser quizás no sea tan importante en el desarrollo de la trama, si se va a relacionar algún familiar o algún amigo de alguno de los personajes, lo mismo que les dije ahorita, es porque ese familiar al que hacemos alusión va a tener algún tipo de incidencia. Por ejemplo, yo soy el personaje principal, y si voy a decir que llamo a mi tía Luz Marina, es porque esa llamada y ese nombre Luz Marina en algún momento van a tener cierta importancia. No es porque yo llame a mi tía Luz Marina y me olvidé de mi tía Luz Marina durante el resto del relato. Habilidades y temores.
Aquí hay algo muy importante, aunque ahorita se los voy a explicar sobre los clichés. Nuestros personajes, sobre todo el héroe o el protagonista, no se las sabe todas. Entonces le proponen una misión y va a ir a ojo cerrado a hacer esa misión, ¿no? Los personajes también tienen debilidades, así como tienen virtudes, tienen vicios. Y hay cosas para las que no son buenos. De ahí es que se echa mano del mentor o de un aliado para darle fuerza al perfil de nuestro personaje. Y finalmente lo del tema de la descripción, hacer referencia sobre la apariencia física, psicológica y emocional. Les comento, este tipo de perfil lo suelo utilizar yo cuando estoy, bueno, ahorita voy a hacer un paréntesis después de mi intervención, lo del tema de mis creaciones literarias. En la última novela que estoy escribiendo, estoy jugando con esto. En cada capítulo de la novela estoy describiendo alguna de esas categorías de mis personajes. Sin embargo, lo que les decía ahorita, hay tantas técnicas como escritores posibles. Y entonces yo hacía como un rastreo sobre lo acostumbrado por parte de algunos escritores al momento de crear sus personajes. Entonces voy a hacerle aquí unas alusiones así a grandes rasgos. Hay algunos autores que se dedican mucho a describir la parte psicológica de los personajes y dejan a un lado la parte física. Yo creo que un gran genio en este tipo de descripción, de la descripción psicológica, era Ernesto Sábato. Cuando uno lee obras como El Túnel o Abaddon el Exterminador, uno no encuentra referencias físicas de los personajes. Él no menciona que Juan Pablo Castel tiene el cabello de tal color o que María Iribarne tiene los ojos de tal color, sino que él se enfoca mucho en el perfil psicológico de sus personajes. Como hay otros autores que sí se enfrascan mucho en describir la apariencia física de los protagonistas. Por ejemplo, hay muchos autores colombianos que acuden a eso, sobre todo autores de mitad del siglo XX, Eduardo Caballero Calderón, Tomás Carrasquilla. Ellos no escribían tanto las emociones o la psicología del personaje, sino lo físico. Hay otros autores que tienen unos arquetipos de personaje y esos son los que utilizan a lo largo de toda su vida. Y entonces a ellos se les hace muy fácil escribir una novela en la que esté ese personaje, porque ellos ya le han hecho un recorrido biográfico a sus personajes. Caso particular, Macrol el Gaviero, que es el personaje tipo de Álvaro Mutis y que aparece en casi toda su composición narrativa. Una técnica que utilizaban mucho algunos autores europeos del siglo XIX era recoger personajes históricos y llevarlos a sus obras. Particularmente Alejandro Dumas, padre e hijo, hacían eso. Ellos cogían personajes de la vida real y los llevaban a sus obras literarias y de alguna forma se les facilitaba mucho describir a sus personajes o hablar sobre ellos. También había una técnica que utilizaba mucho Gabriel García Márquez. Quienes son asiduos lectores de él lo saben perfectamente. En sus obras literarias, los personajes eran familiares y amigos cercanos de él. En 100 años de soledad, el coronel Gerineldo Márquez realmente fue un tío de él, lo mismo que Úrsula Iguarán era la abuela de él, cosas así. De pronto, en algún momento uno, si quiere crear algún personaje y tiene un bloqueo creativo para ese fin, pues podría ser gala o más bien, recoger o coger un familiar de uno o un amigo e intentar poner sobre un personaje en particular los rasgos de tal o cual familiar. Bien, eso era así como a grandes rasgos. La última diapositiva, por favor. No, la siguiente. No, faltó una. Edwin, ¿esta es la última? Sí, señor. Pues mire, eso así como a grandes rasgos. O sea, ¿me decías esta?
No, la última. Esta es la que le sigue y esta es la final. Esa, sí, estereotipos y clichés. Pues con el respeto que me merecen a mí los fanáticos de la literatura juvenil, creo que es donde más clichés hay respecto de algunos personajes. Y entonces aquí yo relaciono algunos clichés sobre los cuales, a no ser que sean personajes muy bien elaborados e historias muy bien pensadas, sería preferible no acudir a este tipo de personajes. Allí lo dice, el tipo mujeriego que deja sus vicios porque conoció al amor de su vida. Yo creo que es un tema que ya está un poquito trillado en muchas historias, y volver a hacer uso de ese tipo de estereotipos, no sé, de pronto no sería muy adecuado. Lo mismo la historia del tipo guapo, atractivo, y la chica no tan atractiva, que se encuentran y las vidas de ambos tienen un giro y resultan teniendo una relación sentimental. Creo que también es un cliché eso el cual, si podríamos evitar, sería mucho mejor. Otro que yo pienso que es un estereotipo es el tipo introvertido, el callado, que finalmente resulta tener un papel muy importante como sombra o como sombra en la historia, porque resulta ser un demonio o un ángel o un ser sobrenatural. Bien, otro cliché es que, lo que decía, el protagonista es muy bueno para abrir cerraduras, y es muy bueno para apagar incendios, y es muy bueno para saltar desde alturas muy elevadas. No, humanicemos más a nuestros personajes, hagámoslos con temores, con incapacidades, que realmente no sea pues el más de los más. Por ejemplo, algo que yo veo también en este cuento de literatura juvenil es que el protagonista es muy bueno para el sexo. O sea, no es malo en la cama. Ese es otro cliché sobre el cual yo creo que posiblemente se nos haría un poquito, un poquito fastidiosa la historia, no sé si decirlo así. Otro cliché, lo de los sociópatas, psicópatas, el tipo que tiene amnesia o la mujer que tiene amnesia y resulta perdida, o el huérfano que porque es huérfano creció con traumas y que por eso se va a volver el tipo malo y cosas así. Pienso que deberíamos obviarlas al momento de una historia. Lo mismo que los triángulos amorosos. Hay otro, bueno, eso así como a grandes rasgos de los clichés. En el momento que vayamos a crear un personaje y de pronto tengamos este tipo de bloqueo, sería bueno uno pues acudir al tema de internet y mirar qué no incluir o qué aspectos tener en cuenta para crear y no crear personajes literarios. Por ejemplo, el chico rudo, el tipo rudo que a todo el mundo quiere matonear y que nadie es capaz de ponerle su tate quieto. Ese es otro cliché en las historias, yo creo que sobre todo en las historias modernas. Eso sí sería como a grandes rasgos mi intervención. Al grupo de WhatsApp les acabé de enviar esta presentación por si quieren referenciarla en un futuro, muchachos. Eso sería, Maccabi. Cuando no se deja dar consejos, cuando prevalecen sobre las virtudes y las habilidades y su capacidad para resolver problemas, pero no acepta que tiene errores, que tiene falencias, que tiene debilidades. En ese momento el personaje se vuelve arrogante y yo creo que el lector ya deja de interesarse por este tipo de personajes. No sé si respondí a su pregunta, pero yo creo que ese es... Sí. Listo, David. Sí, digamos que con el tema de la creación del personaje, digamos que me parece interesante es, tener digamos que la estructura, el conocimiento de cómo hacerlo, pero me parece
digamos que en el ejercicio de describir, el hacerlo, más bien, no sé si me estoy entrando un poquito, es digamos que lo que le da el plus al personaje. Es decir, cuando uno escribe, va a detallar un personaje, no lo va a escribir, es identificar en qué momento uno va a hacer una descripción física, o en qué momento va a ser psicológica, o en qué momento lo va a plantear a través del diálogo. Digamos que para mí son los tres elementos importantes. ¿En qué momento voy a decir algo físico del personaje? ¿En qué momento? Para mí lo más importante, y es algo muy personal, creo que ya te lo he dicho a vos, Maccabi, es el diálogo. Un personaje se da a conocer mucho con el diálogo. Digamos que yo trato es de darle importancia, más que a lo físico, es el tema de cómo se expresa, cómo aborda la historia, las decisiones que toma. Digamos que para mí eso es importante. Claro que planteo aspectos físicos como, no sé, qué sé yo, cómo se viste, digamos que rutinas, cuando tiene hambre, cuando tiene sed, que son elementos, como decía Edwin, importantes. Humanizar al personaje es muy importante, hacerlo real, hacerlo que duerma, que se canse, que corra, que camine, que se agite. Bueno, pero entonces digamos que es importante tener en cuenta cómo hacerlo, y es ir descubriendo. Y eso, además de buscarlo en Internet, porque en Internet hay una herramienta de cómo hacerlo, es observar cómo los otros autores lo hacen. O sea, cuando leemos una novela, es ver cómo el autor define en qué momento presentar qué. Y cuando uno empieza como a comparar una novela con la otra, uno va a descubrir que todos lo hacen de una manera diferente. Y todas son muy válidas. Y algunos son muy acertados. Entonces, es como eso, es ir descubriendo el cómo voy a hacer tal cosa dentro de la historia, como para que el personaje se me vaya reforzando y vaya siendo un personaje robusto, interesante, memorable. Entonces, como mi opinión, no sé si me enredé. Ya era eso. Yo sé, perdón. David, lo que David dice se aproxima mucho a lo que yo decía sobre el tema de catarsis, de que ese personaje, a través de las emociones de ese personaje, también nos despierta a nosotros cierto tipo de emociones, de pasiones, que eso nos genere cierto impacto. Más sí, o menos total. se refería a usted. Sí, sí, claro, es eso, es como lo que yo siempre he pensado, que el personaje sea memorable, que ese un personaje intervenga, no sé, 1, 2, 3 páginas, que quede algo del personaje, no sé, y no sé si es atrevido decirlo, pero yo pienso que cuando un personaje es, digamos que tan corto en la historia, irme por lo físico no me parece, digamos que, no sé si es lo más recomendable, no sé, pero me parece hacerlo memorable de otra manera. Un punto de vista, ¿no? Nos Sí, quedan claro. 10 minutos. Sí, no, pues yo pensaría que lo terminemos con preguntas o aportaciones que sigamos teniendo acerca del tema que estamos desarrollando. Yo, por ejemplo, Perdón, muy chévere que cada uno, no sé, se me ocurre que cada uno pueda como decir, no, me leí tal novela y tal personaje me gustó por esto, no sé, pues, ahora que están hablando de personajes, pienso yo que sería chévere conocer qué personaje ha marcado a cada uno, por ejemplo. Sí, no sé. Oscar, Bueno, la pregunta para Edwin. Las novelas históricas, nosotros sabemos cómo es el personaje. Por ejemplo, Simón Bolívar. La historia no ha demostrado cuáles eran sus características, su forma de ser. Y entonces, en ese momento que vamos a hacer una novela, por ejemplo, sobre Simón Bolívar, ahí no juega tanto las características, sino más bien que la misma historia lo va llevando a él. Por ejemplo, el general en su laberinto nos muestra una historia del Bolívar enfermo que sale de Bogotá hasta Santa Marta. Pero en ese momento a nosotros ya no nos importa el Bolívar, que fue el que conquistó 5 repúblicas, liberó 5 repúblicas, no, sino que ya es como el lado humano que la misma historia lo va envolviendo.
porque entonces ahí es donde nosotros, la historia no la podemos cambiar, ¿sí? Pero las circunstancias del personaje sí. No sé qué opina Edwin. Bien. Bueno, sí, usted tiene toda la razón. Lo que pasa es que la intención principal de la novela histórica es darle un sentido a la época que se está contando, revitalizar ese pasado y, no sé, de alguna forma identificar cómo ese pasado influyó en un presente más actual. Usted tiene toda la razón. En la novela histórica el personaje no juega un papel tan principal, tan primordial como en la trama en sí misma. Entonces, pues sí, no es muy necesario. No es tan necesario uno describir el personaje porque realmente no es el personaje lo que nos importa en la historia, perdón, en la novela histórica, sino la historia misma en sí. Perfecto. No sé, ¿otra persona tiene alguna pregunta, algo que aportar? Gio. Edwin, el ejercicio de crear el personaje antes de escribir la novela, el cuento, o bueno, lo que sea que yo vaya a escribir, ¿es importante tener ese ejercicio o hacer ejercicio? ¿O ese personaje puede también ir naciendo en el mismo momento que yo empiezo a escribir? ¿O no? ¿O el conducto regular es que yo cree el personaje y luego me siente a escribir la historia? No porque lo principal es crear la trama y crear la historia. Los personajes van saliendo por añadidura. A no ser que sea una novela biográfica o autobiográfica, pienso que lo que importa en una novela realmente es la historia y que van saliendo los personajes. Yo creo que uno no debe pensar primero un personaje sin saber a qué historia lo va a ligar. Entonces usted tiene la razón, hay personajes que se van creando a sí mismos a lo largo de la historia. Vale, gracias. Pero entonces ahí es donde me genera la duda, porque si bien es cierto, también hablan acerca de una ficha de personajes que hay que crearse antes de, o sea, por lo general uno ya, cuando uno va a escribir algo, uno ya sabe lo que va a escribir, uno ya tiene la trama, en muchas ocasiones ya hasta el final uno lo tiene definido. Y lo que hace uno es hacer una ficha de personajes. Entonces, aquí es donde va enfocada mi pregunta, muy pegada a lo que Gio dice, se pueden hacer de las dos formas, pero ¿de qué manera es más beneficioso y de qué forma es más arriesgado a fracasar a la hora de utilizar estas fichas, o más bien darle rienda suelta a la imaginación y que todo vaya fluyendo en el camino? Lo que pasa es que sí, las fichas son importantes, pero no sé qué tanto podría viciar el uno ya crear un personaje y viciar la historia. Es más importante uno darle forma a un personaje, irlo moldeando, irle quitando ciertas características, ciertos rasgos para que él se acomode a la historia, y no tener un personaje definido y acomodarle a la historia. Voy a hacer aquí un spoiler con una novela que se publicará a fin de mes, escrita por Edwin Hesse. Resulta que yo pensé esa novela con un solo personaje principal. A este personaje se le murió el papá, pero resulta que después me fue surgiendo una idea y le creé un hermano al personaje. Y resulta que en últimas resultaron naciendo 13 hermanos, o sea, 12 hermanos de este personaje, más el papá y la mamá. Entonces la historia se fue creciendo, pero la historia como tal partió desde un hecho que le ocurrió al papá. La historia iba a ser solamente del papá y del hijo, y eso se fue creciendo y fueron creciendo personajes. Y finalmente la novela tiene 14 personajes y todos son personajes principales. Algunos antagonistas, otros protagonistas, pero todos son personajes principales. Entonces, sí, yo primero pensé una historia y la historia se fue agrandando, pero porque fueron surgiendo nuevos personajes.
los personajes no estaban preconcebidos al momento de que fue concebida la historia. Y lo del tema se pronuncia Edwin Gese porque vieron ustedes la presentación, González Cardona, son mis apellidos, la G y la C, pero en algún momento me volví un lector más o menos asiduo de Hermann Hesse, y entonces, no sé, hice ese parangón de juego de palabras entre las iniciales de mi apellido y el apellido de esta persona. Bueno, pues no, ya estamos cerrando, ya nos queda un minuto. No resta más que agradecerles por su participación, por tomarse el tiempo de acudir a este llamado. La foto. Y la foto, sí, porfa, antes de. Pero necesitamos las imágenes, necesitamos que todo el mundo muestre su cara. ¿Quién la va a tomar? Gio, ¿puede tomar la foto? A ver. Mildred, Wilson, Ever, Moto G8. Eso. Para que podamos salir en la foto. Ya casi se nos acaba el tiempo. Los invito para dentro de 8 días. Dentro de 8 días tenemos... ¿Ya? Sonrían todos porque va a tomar la foto. Digan whisky. A mirar si ya queda bien. ¿Listo? Los invitamos para dentro de 8 días. Tenemos un taller de poesía. Entonces, para que no se lo vayan a perder, también es un taller muy importante donde nos van a enseñar las pautas que tenemos que tener a la hora de escribir poesía, que pareciese que es fácil, pero al contrario, a mí me parece mucho más difícil que escribir una misma historia. Entonces, pues nada, muchas gracias por su participación y esperamos verlos en una segunda oportunidad. Muchas gracias a Edwin por darnos esta capacitación, por darnos este espacio, el tiempo que le dedicó. Y esperamos también poder seguir contando con usted para este tipo de actividades y talleres.